El libro de diálogo sobre la reparación, podríamos decir, es una síntesis de la experiencia de Carlos Beristain en un camino de 20 años, transitando con víctimas, defensores de derechos humanos, abogados, psicólogos, funcionarios, campesinos, indígenas, mujeres, en el aporte para la búsqueda de la verdad y la justicia. Carlos, al estar en varios países en América Latina, como Guatemala, Perú, Colombia, Ecuador, con diferentes escenarios de violencia y represión política, nos brinda una mirada crítica de los procesos jurídicos, de los métodos psicológicos y en general de las disciplinas que aportan a los procesos de reconstrucción social. Su formación médica, psicológica y en especial el acompañamiento directo a víctimas ha hecho que pueda descifrar el daño y el impacto psicológico, social y político de los crímenes de Estado, como masacres, torturas, desapariciones, desplazamientos, pero lo más importante también, recuperando sus opciones y procesos de resistencia. Por otro lado, su conocimiento del sistema interamericano le ha permitido abrir puertas para posicionar las afectaciones de las violaciones a los derechos humanos desde una perspectiva psicosocial, es decir, contemplando a la víctima, a su familia, a la organización y a la sociedad en general, desde su historia, sus opciones y mecanismos de afrontamiento, más allá de los síntomas y de los diagnósticos. Logra rescatar en el libro justo la voz, las necesidades, las frustraciones, los temores de las propias víctimas, que en muchos de los casos esperan años para poder llegar a su última esperanza en el acceso a la justicia. Sin duda, la reparación tiene sentido, aun cuando difícilmente a la víctima o víctimas se les pueda restituir su vida previa a la violación de la que fueron objeto. El reto está en construir conjuntamente las peticiones y el cumplimiento de manera que resulte dignificante a las propias víctimas, no a las organizaciones que acompañamos, no a quienes hemos procurado estar cerca de ellas, sino a la víctima y su contexto más próximo, ¿no? Que es el familiar, el comunitario. El libro implica esa discusión que desde hace muchos años venimos teniendo en el litigio los abogados y los psicólogos y la necesidad de una mirada interdisciplinaria en los procesos de afrontamiento, de análisis de las violaciones a los derechos humanos. Creo que hoy es un día especial por eso, porque en una mesa de litigio de casos ante el sistema interamericano, una mesa de análisis de la reparación del daño ante la Corte Interamericana, no estamos hablando los abogados, sino que están hablando los psicólogos, lo cual implica que hemos venido avanzando en este proceso de interlocución y de interdisciplinariedad entre los diálogos de las ciencias sociales en materia de derechos humanos. Y es precisamente lo que es el libro. Es un triunfo, es un avance, es un gran aporte a la construcción de esa mirada interdisciplinaria de los saberes sociales puestos todos en funcionamiento de la defensa de los derechos humanos. El litigio tiene que ser integral, el litigio de un caso tiene que tener el componente de la víctima en el centro del debate y no la discusión, que es muy importante también, sobre la competencia del caso, la declaración de la reserva, la estrategia jurídica de si la Corte va a lograr o no reconocer el proyecto de vida, y vamos muchas veces en el litigio pasando por encima de las víctimas, creyendo entender que ellas entienden lo que significa, por ejemplo, el proyecto de vida en el sistema interamericano. Es muy difícil plantear este tipo de saberes con un funcionario público que tenga que entender, por ejemplo, que si publica la sentencia en el periódico El Universal, tiene que avisarle a la familia que se publicó el periódico. No alcanzan a percibir lo que significa una carta al secretario de Gobernación, el funcionario tal, diciéndole: señora Radilla o señora, aquí está la publicación de la sentencia en cumplimiento. No, simplemente se publica en el diario oficial y ustedes, como decimos en México, háganle como puedan, ¿no? Explíquenle a la víctima, explíquenle lo que significó que se publicara la sentencia en el diario oficial o en un diario de circulación nacional. En esta comisión, este tema de las reparaciones ha sido ya desde hace muchos años un eje central. Me parece que la mejor de las investigaciones, la mejor hecha, se queda inconclusa si no se asume esta parte, no solamente de establecer los parámetros de la reparación, sino de
lograr la reparación. También ese interés por la reparación de las víctimas, de los daños a las víctimas, nos ha hecho pensar mucho sobre el modelo mismo de actuación de la Comisión y de otros organismos públicos de defensa de derechos humanos, digamos, para plantear la necesidad de abordar el tema de la función de la Comisión, no nada más en el ámbito de la investigación de violaciones a derechos humanos, sino en el que me parece más proactivo de la conciliación, ¿no? Y de las actuaciones que están destinadas quizás no a llegar a una recomendación, no a derivar en una recomendación, sino a buscar en el camino de la investigación y del trato de la problemática, tratar de llegar a criterios que permitan reparar a la víctima, que generen esa situación de reparación a la víctima, aún antes de pronunciarnos por la recomendación. Creo que estamos en condiciones ahora de, sin restarle importancia a esa parte que es, insisto, es absolutamente relevante, de señalamiento de la responsabilidad del Estado, construir modelos que nos permitan restaurar en un sentido amplio el daño de las víctimas, que no se agota, me parece, en la sola víctima, ¿no? Sino que también tiene un sentido trascendente, porque una violación a derechos humanos, que por supuesto se recrudece en la persona de quien la sufre, también señala una ruptura en términos del sentido de comunidad, también señala una ruptura en términos de los vínculos sociales que desde esa perspectiva también tendrían que ser restaurados con estos mecanismos reparadores. Desafortunadamente, una reforma reciente a la ley, esta ley de responsabilidad patrimonial, una ley que se votó en el Distrito Federal y se aprobó el año pasado, incluso limita las posibilidades de la Comisión de solicitar estas reparaciones, ¿no? Lo cual regresa entonces la visión de la reparación a esta mucho más estrecha de la indemnización. Una de las preocupaciones con las que está escrito ese libro es qué pasa después, ¿no? Porque la experiencia del después es una cosa que queda en el fuero interno casi siempre de la víctima o del abogado que lleva el caso, ¿no? El proceso se vuelve a privatizar en una relación entre la víctima y el Estado. Se vuelve a reproducir muchas veces una lógica de litigio que no debería reproducirse en la lógica de reparación. La reparación debería ser una fase diferente en la cual el Estado cambia su relación con la víctima y no solamente una o un conjunto de medidas más o menos útiles, interesantes, positivas o relacionadas con ciertos derechos que han sido violados, ¿no? Debería ser un cambio en la relación. Y esto es lo que los Estados no han entendido, ¿no? Y es por eso esta visión de la racanería, ¿no? De una tendencia a la baja en el cumplimiento o en la negociación, en lugar de ver también la reparación como una oportunidad. En realidad, una sentencia de la Corte Interamericana o un acuerdo de la llamada solución amistosa o un informe de los llamados artículos 50 que publica la Comisión Interamericana son una oportunidad para el Estado para transformar la relación con los ciudadanos, primero con esas víctimas directas, pero también con elementos más estructurales que pueden mejorar la calidad de la democracia de un país, ¿no? Lo que le da sentido a la reparación no es solamente buenas medidas bien cumplidas, ¿no? Sino lo que le da sentido a la reparación es, primero, ¿qué relación tenga eso con mi proceso personal o familiar o colectivo? Es decir, si eso nos ayuda como comunidad a reconstruirnos o nos fractura más. Esta dimensión de la reparación no debería ser dejada para ver qué medidas tenemos 5 años después en una sentencia, sino el proceso le debería ayudar a la gente a hacer este proceso, ¿no? De asimilar el dolor.